¿Qué es? Entonces, las características que vamos a encontrar entre el tiempo y el clima es lo que vamos a mencionar hoy. Hola Esmeralda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien, chicos. Y comenzamos. ¿Listos? Vamos a compartir. Un segundo, por favor. Ya. Hola Gabriel, hola Esmeralda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Milen? ¿Cómo estás? Buenos días. Listo, ¿se puede visualizar? Confirma, por favor. ¿Se puede visualizar? Muy bien. Hola, Keops, Esmeralda, Gabriela, Daniela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Sí, excelente. Entonces, comenzamos. Muy bien. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre el tiempo y el clima. ¿Ya? No es lo mismo. Claro, no es lo mismo. Porque debemos de resaltar algo muy importante, ¿no? Hay a veces algunas personas que dicen, ¿no? Ah, bueno, oye, el clima está loco, ¿no? En la mañana está haciendo frío, luego pasa unas horas, está haciendo calor, y nuevamente está haciendo frío, y nuevamente está haciendo calor, y nuevamente frío, ¿no? Profesor, el clima está loco. Bueno, en realidad es el clima. La pregunta es el cambio de temperatura que nosotros sentimos durante el día, ¿no? A veces puede durar horas, minutos, o todo en un día, ¿no? Estamos hablando de que ese es el clima o el tiempo. El tiempo, ¿sí o no? Entonces va a existir ahí una diferencia clara entre lo que vendría a ser el clima y el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, para la primera comparación que vamos a encontrar entre estos dos puntos, vamos a mencionar lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que existe entre el tiempo y el clima? Bueno, debemos de resaltar aquí lo siguiente. Mira, primero, ambos son condiciones atmosféricas, ¿ya? Condiciones atmosféricas. Pero ¿cuál es la característica más importante que vamos a tener de cada uno, ¿no? Es que el tiempo va a ser de corto periodo y el clima es de un periodo prolongado. Mira, si queremos nosotros hablar de algo semejante que puede existir entre ambos, es que se va a dar en una región, en un lugar determinado, en un momento determinado. Entonces, el tiempo es lo que nosotros sentimos, percibimos, lo que podemos observar, ¿no? Es lo que puede sentirse diariamente, ¿no? Ese cambio de temperatura, por eso de corto periodo. Puede durar horas, días, semanas y hasta algunas veces años. El clima, sin embargo, según la OMM, la Organización Meteorológica Mundial, va a durar un cambio, se modifica entre los 25 a 30 años aproximadamente. Entonces, eso es lo que nosotros sentimos. Una condición atmosférica de corto periodo es el tiempo, y una condición atmosférica de largo periodo es el clima. Por ejemplo, en este instante, si tú te encuentras en Lima, tú deberías, o bueno, sientes que en este momento está haciendo frío, ¿sí o no? ¿Sienten frío, sí o no? Claro. Senami anunció de que los vientos fríos van a ser prolongados todavía y que se van a sentir hasta un poquito en septiembre. O sea, ya entrando a la primavera. Justamente ya estamos cerrando el invierno y entrando a la primavera. Los vientos fríos. Sí, Sofía, tienes que abrigarte. No hay de otra. Sigue utilizando la frazada tigre, ¿no? Entonces, el frío nos va a acompañar, pero te has percatado que este frío durante el día, ¿no? Tiene sus momentos
hay días donde tiene sus momentos de calor, ¿sí o no? Muy bien. Entonces vemos que ese cambio de temperatura durante el día, ese cambio de condición atmosférica durante el día en corto periodo, varía de temperatura, eso es el tiempo. Y así, hoy día podemos sentir frío. Es más, si, no sé si te percataste, hace 2, 3, 4 días, creo, si es que no me equivoco, hubo garúa. La mañana amaneció todo húmedo, las pistas mojadas, fuerte frío. Creo que fue el lunes, de la semana pasada, la semana pasada, no, la semana pasada, sí, un par de días. Por ejemplo, todo ese día hizo frío. Pero al día siguiente, ¿qué pasó? Amaneció nublado, pero se despejó rápidamente. Y hubo calorcito, se sintió a la tarde el calorcito. ¿Te das cuenta? Entonces, vemos esa variación de temperatura. Nuevamente estamos incidiendo por el tiempo. ¿Y el tiempo? ¿Cuál es la ciencia auxiliar que el tiempo estudia eso? La respuesta es la meteorología. ¿Cuál es la ciencia auxiliar que estudia el clima? La climatología. Ya que la climatología podemos resumir que vendría a ser las variaciones a largo tiempo, a lo largo del tiempo de quién, del mismo tiempo de esta condición atmosférica. Por eso decimos que es un promedio meteorológico. En cambio, la meteorología estudia el estado atmosférico, pero de un momento determinado. El estado atmosférico de un momento determinado, incidiendo de nuevo a lo que vendría a ser en corta duración. Entonces, ahí lo tenemos claro, ¿no? En pocas palabras, el tiempo dura poco, de corta duración, es observable, nosotros lo sentimos, el clima no. El clima es el promedio del tiempo que se da en un tiempo prolongado, ¿no? Un periodo largo. Entonces, esa vendría a ser la diferencia que existe entre tiempo y clima. ¿Lo tenemos claro? Confirma, por favor. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Estos dos conceptos son importantes. Ya, excelente, Gabriel. Muy bien, Sofía, Máximo. Entonces, ya tenemos esto bien claro. ¿Cuál es la diferencia que existe entre el tiempo y el clima? Excelente, Katia. Entonces, vamos. Es necesario nosotros conocer cuáles son los factores que van a predominar el clima, pues, ¿no? En el planeta. Pero como sabemos que para la producción del clima en nuestro planeta va a haber dos condicionantes. La primera, un factor externo, porque definitivamente el factor externo viene desde el Sol, que se encuentra alejado de nuestra atmósfera. Y como el Sol es quien nos brinda energía, y brinda energía a nuestro sistema, este Sol va a ser un factor externo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo va a llegar a nuestro planeta? ¿De qué forma llega? Eso es un factor externo. Ahora, una vez que llega, ¿cómo se va a desenvolver eso dentro de la Tierra? Eso sería un factor interno, un factor geográfico. ¿Sí? Entonces tenemos dos, un factor externo, o podemos llamarlo un factor cósmico también, porque va a incidir en la parte exterior del planeta, cósmico, factores cósmicos, y factores geográficos o internos, ¿no? Entonces, teniendo esto claro, comenzamos. Tenemos dos factores entonces, un factor cósmico que va a incidir, va a influenciar en la formación de los factores geográficos. ¿Qué pasa si es que se alteran los factores cósmicos? Se afecta o altera directamente los factores geográficos. ¿Sí? Entonces, comenzamos. Pasamos con los factores cósmicos. Para los factores cósmicos, te vas a acordar de esta memotecnia, que es raso, el excéntrico, inclina, rota y transforma. ¿Ya? Repito. Factores cósmicos, raso, el excéntrico,
inclina, rota y transforma. ¿Pero qué significa eso, profesor? Raso el excéntrico, inclina, rota y transforma. Raso el excéntrico, inclina, rota y transforma. Radiación solar. Excentricismo de la órbita. Inclinación del eje terrestre. Movimiento de rotación. Movimiento de traslación. Y por último, la forma de la Tierra. Mira, esos son los factores cósmicos. Repito, la memotecnia es raso, el excéntrico, inclina, rota y transforma. Raso, el excéntrico, inclina, rota y transforma. Radiación solar, excentricismo de su órbita, inclinación del eje terrestre, la rotación, la traslación y la forma de la Tierra. ¿Lo apuntaron? Ya, si no lo has hecho, entonces acá lo tenemos. Muy bien, ahí tenemos la Tierra. El primero es energía solar, excentricismo de la órbita, inclinación del eje terrestre, el movimiento de rotación, el movimiento de traslación y la forma de la Tierra. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos ahí? Sí, profesor, vamos a hablar de cada uno, sí. ¿Sí, lo tenemos? Confirma. Ya, listo. Mira, ahora, ya que tenemos esto, vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Mira, ahí tenemos los factores. Está bien, excelente, miren. A ver, primero sería, ¿por qué sería la energía solar? Tiene que ver la energía solar ahí. Porque la energía solar nos va a brindar un factor importante. ¿Qué cosa nos brinda? Algo que nosotros necesitamos, que es energía, que necesitamos calor. Entonces, la energía solar va a ser considerada, ¿por qué? Porque nos brinda energía, produce calor, una energía fotovoltaica, ¿no? Muy bien, el que da inicio a toda la dinámica molecular en la atmósfera, en la Tierra, ¿no? Y la parte externa, claro, la geodinámica externa, mira, todos los fenómenos. La excentricidad de la órbita, porque cuando nosotros hablamos de la excentricidad de la órbita, debemos de mencionar de dos cosas importantes, de los perihelios y de los afelios. Profesor, no recuerdo cuándo nosotros hablamos de eso, pero acuérdate pues que cuando nosotros hablamos de la Tierra, ¿te acuerdas que hubo un momento donde el Sol está, ahí está el Sol, ya, en la parte central, y la Tierra tenía dos momentos, un momento cuando estaba más alejado y un momento cuando se encontraba más cercano, ¿cierto? Pero ¿eso qué significa? Que si se encuentra más cercano, hey, o si se encuentra más alejado, la temperatura va a aumentar. Si está más cerca el Sol de la Tierra, ¿esto qué cosa es? Este es perihelio. Si está más lejos, esto es afelio. Si está más cerca el Sol de la Tierra, ¿la temperatura aumenta o no aumenta? Claro que aumenta, formando los veranos. Si está más alejado, ¿la temperatura aumenta o no aumenta? No aumenta, disminuye más bien, formando el invierno. Ahí está. Por eso, la excentricidad de la órbita hace referencia a la formación de los perihelios y la afelio. Mira, y eso determina la formación de un tipo de clima, ¿no? Muy bien. Siguiente, inclinación del eje terrestre. La forma de la Tierra y la inclinación del eje terrestre va a determinar la existencia de las zonas térmicas. Profesor, de las zonas térmicas no entiendo cómo de las zonas térmicas. Ya mira, para entender las zonas térmicas tú tienes que recordar un poco aquí a la línea ecuatorial. Entonces, tenemos a la línea ecuatorial en la parte central, ¿ya? Como una de las líneas más importantes que vamos a encontrar acá. A ver, un segundo. Ya, vamos de nuevo. Entonces, tenemos aquí a la Tierra, tenemos la línea ecuatorial y debemos de considerar aquí
la formación de las otras líneas importantes, como que es el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, y obvio, pues como no mencionar los círculos polares, círculo polar ártico y círculo polar antártico. Pero recuerda que esta formación existe gracias a ¿qué? A que los rayos solares caen, no van a caer de forma igual en toda la Tierra. Van a caer de forma perpendicular en las zonas ecuatoriales, formando ¿qué cosa? Formando una zona de alta temperatura. Y a estas zonas de alta temperatura, como se encuentran cerca del Ecuador, nosotros le vamos a decir como las zonas tropicales. Entonces, una de las zonas térmicas importantes cercanas al Ecuador, que se ubica entre las zonas templadas, son las zonas tropicales. Luego, entre el trópico de Cáncer, entre los trópicos, ¿no? Todo trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. Luego, entre los trópicos y los círculos polares, vamos a encontrar otra zona que para mí vendrían a ser las zonas templadas. ¿Ya? Las zonas templadas. Y las zonas templadas lo voy a encontrar entre los círculos polares y los trópicos, ¿no? Sea de Cáncer o de Capricornio, según cada hemisferio. Entonces, ahí tenemos. Y luego al final, por encima de los círculos polares, tenemos a quienes, a la zona de los polos, ¿no? A la zona de los polos. Entonces tenemos aquí, ¿ya? A la zona de los polos. A la zona de los polos. Ahí está. Muy bien. Entonces, tenemos aquí, en las zonas térmicas, vamos a hablar de ¿cuántos? Vamos a hablar de 3 zonas térmicas principales. Las zonas tropicales, las zonas templadas y las zonas polares, ¿ya? No nos olvidemos, tropicales, templadas y polares, ¿ya? A eso hace referencia con la formación de las zonas térmicas. Siguiente, movimiento de rotación. Claro, si nosotros hablamos del movimiento de rotación, el hecho de que la Tierra se encuentre expuesto al Sol por un breve periodo, ¿ya? 12 horas, es el día. Y cuando se encuentra oculto, ¿verdad? La otra parte del hemisferio es de noche. Pero eso implica ¿qué cosa? Un cambio de temperatura entre el día y la noche. A eso nosotros lo conocemos como amplitud térmica, porque esa diferencia de temperatura va a dar un promedio de extremos de temperatura que va a existir entre el día y la noche, no amplitud térmica. La formación del día y la noche. ¿Es un factor cósmico? Sí, porque se va a dar, pues, gracias a ese movimiento, la exposición solar determina una cierta temperatura en cierto momento de la Tierra. De igual manera pasa ¿con quién? Con el movimiento de traslación en la formación de las estaciones. Porque durante ese proceso de movimiento de traslación va a haber un momento que se encuentre un poco más inclinado y otro menos inclinado, o sea, para un lado, para un hemisferio, y luego para el otro hemisferio. Si está para un lado, sería ¿qué cosa? Verano. Si está más alejado, invierno, ¿no? Según el hemisferio en el cual va a estar expuesta hacia el Sol. Porque en el movimiento de traslación para la formación de las estaciones implica la forma de la Tierra, implica la inclinación del eje terrestre, implica también el movimiento de rotación y también el movimiento de traslación, ¿no? Pero principalmente el movimiento de traslación, porque para formar las estaciones, los rayos solares tienen que caer de forma perpendicular en el ecuador para formar, por ejemplo, estaciones como primavera y otoño. Pero si los rayos solares caen perpendicularmente en la zona de los trópicos, estaríamos hablando pues de estaciones extremas como verano e invierno. Es por eso que es importante. Y mira, ojo que solamente estamos mencionando el porqué y sustentando por qué se encuentra cada factor cósmico. Y hablando pues de la forma de la Tierra. La forma de la Tierra permite que los rayos solares caigan de diferente manera, pues, ¿no? En diferente latitud. No va a ser lo mismo un rayo solar que cae en la línea ecuatorial, que cae de forma perpendicular, con otro que cae pues de forma oblicua, ¿no? O tangencial en la zona de los polos. Entonces, la incidencia de la radiación solar va a traer como, diferente incidencia de radiación solar trae como
consecuencia la existencia de diferente temperatura. Ah, profesor, me voy al Ecuador más calor, me voy a la zona de los polos más frío. Ah, ¿pero por qué? Por la forma de la Tierra también. La forma de la Tierra. ¿Quedó claro los factores? A ver, hasta aquí, esta parte de los factores cósmicos, ¿quedó claro? Para pasar a los factores geográficos. Excelente, Gabriel. Muy bien, excelente. Ahora sí, pasamos a los factores geográficos. Muy bien, Cruz, excelente. Ya, excelente, Cruz. Listo. En los factores geográficos, como ves en la imagen, y es algo bastante, es un fenómeno, ¿no? Los fenómenos que se encuentran ya propios de un lugar, ¿no? Propios de la Tierra. Es interno, dentro de la Tierra, externos, la parte superior. Para esto, te voy a pedir, por favor, que te acuerdes de la siguiente memotecnia. ¿Te acuerdas en la anterior, la memotecnia era raso, inclina, rota y transformación, ¿no? Aquí la memotecnia es calor B corriente. Calor B corriente. Repito, ¿cuál es la memotecnia? Calor B corriente. Profe, pero ¿cómo calor B corriente? Ahí, mira. Calor B corriente. ¿Pero qué significa eso? Continentalidad, altitud, latitud, oceanidad, relieve, vegetación y corrientes marinas. Mira, ve. Repito. Hey, cuando son los factores geográficos, ¿de qué me voy a acordar yo? Ah, de la memotecnia. Mira, ¿cuál es la memotecnia? Calor B corriente, calor B corriente, calor B corriente. ¿Qué significa? Continentalidad, altitud, latitud, oceanidad, relieve, vegetación y corrientes marinas, ¿no? ¿Lo tienen ahí? ¿Listos? ¿Listos? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Sí. Si no lo tienes, aquí está. Continentalidad, altitud, latitud, oceanidad, relieve, vegetación y corrientes marinas. ¿Sí? Ahí está. ¿Lo tienes? Muy bien. Listo. Ya. Paso. ¿Ya lo tomaste captura? Sí. Confirma. ¿Ya está? Sí, ya. Muy bien, Sofía. Anotado. Muy bien. Cruz. Excelente. Mencionamos cada factor. ¿Ya? El factor de continentalidad. Acuérdate. Continentalidad. Significa que se va a encontrar un poco alejado de las masas acuosas, ¿sí? Alejado de las grandes masas acuosas. En la imagen, por ejemplo, estamos observando por ahí a Paraguay, a Bolivia, ¿sí? Que se encuentra más en la parte central de los continentes. Pero para esto, debemos de considerar lo siguiente, ¿no? Mira, acá hay dos términos interesantes. Contraste térmico y amplitud térmica. ¿Cierto? Ahora, ¿qué cosa es eso? El término de amplitud térmica nosotros ya habíamos hablado, ¿no? La amplitud térmica, ¿qué cosa es? La existencia de diferencia de temperatura que existe entre ¿qué? Entre el día y la noche, ¿sí o no? Ya, muy bien. ¿Y contraste térmico? Ah, mira, ocurre algo. No sé si a ti te ha pasado, no sé, te pregunto, ¿no? No sé si te ha pasado que cuando tú has viajado a la región andina o cualquier parte de mayor altitud, te ha ocurrido lo siguiente, que de repente tú has estado debajo de la sombra y empezaste a sentir frío, pero luego te expusiste al sol y sentías calor. Y ese cambio de temperatura entre la sombra y la exposición solar era notorio. Tanto así que si tú te colocabas en la sombra y sacabas tu bracito a la luz, sentías ese cambio de temperatura. ¿Les ha pasado eso alguna vez? ¿Sí? ¿No? ¿Les ha pasado eso? Si te ha pasado, entonces dime, muy bien,
¿Por qué? ¿Cuál es el factor? ¿Qué cosa explica eso? ¿Por qué ocurre eso? Gracie, Gabriel, excelente. ¿Por qué ocurre eso? Si acá en Lima, por ejemplo, si yo me coloco en la sombra, siento frío, ¿ya? Y si me pongo al calor, ¿voy a sentir el cambio de temperatura? No tanto, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál sería el factor que me permite, pues, ver, contrastar ese cambio de temperatura que existe entre la sombra y la exposición solar? Porque ese es el contraste térmico, el cambio de temperatura entre la sombra y la exposición solar. Muy bien, la respuesta es la humedad. Excelente. Porque ustedes deben de recordar que a mayor altitud va a haber más humedad o menos humedad. A mayor altitud, más humedad o menos humedad. Menos humedad. Claro. ¿Por qué? ¿Dónde hay más humedad? En los lugares donde hay mayor masa acuosa. Y da casualidad que a nivel medio del mar están los océanos, los mares, y los mares generan mayor evaporación, mayor humedad. Y como genera mayor humedad, tiene mayor peso el aire, por eso se encuentra a menor altitud. Pero cuando yo voy caminando o yo voy viajando a mayor altitud, la humedad disminuye. Y al disminuir la humedad, los cambios de temperatura cada vez son más notorios, tanto entre el día y la noche, como entre la sombra y la exposición solar. Tanto ocurre esto que estoy más que seguro que alguna vez ustedes, cuando han viajado a cualquier parte de la región andina, les ha ocurrido también esto. Que cuando han viajado, de repente ustedes están de lo más tranquilo en el bus, bajan del bus, están ahí un día, y de repente se ríen y sus labios se empiezan a rajar. Se empiezan a rajar sus labios, a sangrar todavía, ¿no? Su mejilla se empieza a pelar. Pla, una mejilla saca. Pla, pla, pla. ¿Les ha pasado eso? El resecamiento de la piel. Claro, el resecamiento de la piel. ¿Por qué crees que se reseca? Por falta de humedad. De esa manera tú estás viendo a mayor altitud, menor humedad. ¿Sí o no? Por ahí dice Gabriel, sí es horrible, profe. Claro, claro, claro. Eso se llama pispa. La pispa, el resecamiento de la piel. Entonces, ¿qué concluimos con eso? Que a mayor altitud hay menor humedad. ¿Ya? Ahora, eso es a mayor altitud. Pero ahora, si yo me alejo más del continente, también corresponde lo mismo, ¿sí o no? Va a haber menos humedad. Claro, si yo me acerco más al litoral, más humedad. Si yo me alejo del litoral, menos humedad. Y aquí viene el factor continental. Dice, un alto contraste térmico. ¿Qué significa un alto contraste térmico? Que existe un fuerte cambio de temperatura entre la sombra y la exposición solar. Ahora, ¿por qué? Porque no hay mucha humedad, porque estoy alejado de los mares, de los grandes océanos, de las grandes masas acuosas. Una alta amplitud térmica, es decir, mayor diferencia de temperatura entre el día y la noche. Entonces, ¿por qué? Por la falta de humedad. ¿Y eso en dónde se va a dar? En los lugares que se encuentran en la parte más central de los continentes, más alejados. Hasta ahí lo tenemos claro. Entonces, el factor continental hace referencia a la parte más alejada de las masas continentales, es decir, la parte más central, ¿de acuerdo? Por lo tanto, presenta un alto contraste térmico, es decir, un fuerte cambio de temperatura que existe entre la sombra y la exposición solar, y una alta amplitud térmica, que significa que existe un fuerte cambio de temperatura que existe entre el día y la noche. Siguiente. Altitud. Claro, no es lo mismo hablar de altura que altitud. La altitud siempre toma como referencia el nivel medio del mar y la altura se mide a partir de cualquier superficie, ¿no? Cualquier superficie. Entonces, aquí la altitud va a tener como medida mínima, ¿no? El 0 metros bajo el nivel medio del mar, ¿no? Sobre el nivel medio del mar. Eso está fácil.
La latitud. Cuando nosotros hablamos del factor de la latitud, siempre, solo para recordar, mira, si alguna vez has tenido un problema con el factor de la latitud, hey, esta es tu oportunidad de repasar. Cada vez que nosotros hablamos de latitud, siempre debemos considerar a quién, a la línea ecuatorial. Y si tú alguna vez vas a hablar de la longitud, siempre debes de considerar a quién, al meridiano de Greenwich. Entonces, claro, los paralelos, por ejemplo, latitud. Entonces, a la línea ecuatorial, te pregunto algo. Si yo me voy hacia la zona de los polos, yo te pregunto, el Ecuador es 0 grados. Si yo viajo del Ecuador hacia la zona de los polos, mira, ¿qué está ocurriendo? Si yo era 0 grados, están aumentando mis grados, ¿sí? Si voy un poquito nada más, me alejo, 1 grado, 10 grados, 25, 28, 30, 40, 42, 45, 50, 60, 70. Pero voy a llegar hasta la parte máxima, que sería en la parte de los polos, 90 grados. Mira, ¿qué significa? ¿Que mi grados aumentó, sí o no? Por lo tanto, yo voy a deducir que si me voy del Ecuador hacia la zona de los polos, que tengo más grados. ¿Pero más grados de qué? Más grados de latitud. ¿Te das cuenta, sí o no? Ahora, ¿qué pasaría si yo desde la zona de los polos regreso hacia la zona del Ecuador? ¿Qué va a pasar con mis grados? ¿Aumentan o disminuyen? Disminuyen, ¿sí o no? Y como van a disminuir, voy a tener menos grados. ¿Pero menos grados de qué? Menos grados de latitud. Y aquí deduzco algo. ¿Qué cosa voy a decir? Que voy a tener una medida mínima, el cual va a ser en el mismo Ecuador, que vendría a ser 0 grados, y una medida máxima, que vendría a ser en la zona de los polos, que es 90 grados. ¿Sí? Y ahí lo tenemos. 0 grados, 90 grados. ¿Qué más? Debemos de considerar algo, y es muy importantísimo lo que vamos a decir. Mira, si en la zona de los polos ya sabemos cuándo es mayor latitud, cuándo es menor latitud. Si yo estoy más cerca, tengo más o menos latitud. Menos. Si yo estoy más lejos, yo voy a tener más. Entonces, ya que tengo esa idea, vamos a aumentar algunos detalles. Por ejemplo, a menor latitud, es decir, en los lugares cercanos al Ecuador, ¿tengo más temperatura o menos temperatura? A menor latitud. Claro, voy a tener más temperatura, porque estoy en la zona del Ecuador, ¿sí o no? Por lo tanto, si yo preguntara todo lo contrario, mira, hasta ahí. Si todos los lugares que se encuentran a menor latitud tienen más temperatura. Y si te preguntaran todo lo contrario, a mayor latitud, ¿qué vendría a ser? Menos temperatura, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ahora, vamos, mira, estamos hablando solo de la temperatura. Temperatura. Ahora, podemos aumentar aquí todavía. A ver, a ver. Temperatura, humedad. En el Ecuador hay más humedad y en la zona de los polos menos humedad. En la zona del Ecuador hay menor gravedad, porque recuerda que está más alejado del núcleo. Y en la zona de los polos, mayor gravedad, porque se encuentra más cercano. En la zona del Ecuador, el movimiento de rotación es mucho mayor, más rápido, ¿no? Entonces, más velocidad de rotación, obvio, en la zona del Ecuador, y en la zona de los polos, menos velocidad de rotación.
Mira lo que estamos mencionando. Mira, 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 mira lo que estamos deduciendo. Entonces, eh, es más, si nosotros nos encontramos en los lugares que se encuentran en la zona del Ecuador, vamos a tener, a ver, gravedad, mismo paralelo, la misma estación todavía, ¿no? Igual zona de medianoche, día artificial, por los paralelos, ojo. Pero acá estamos considerando solamente el factor de latitud, ¿ya? Entonces, hemos sacado por ahí 3, 4 características. A menor latitud, cercanos a la línea ecuatorial, va a haber más velocidad, menos gravedad, más temperatura, más humedad. Y en la zona de los polos, menos temperatura, menos humedad, más gravedad, menos velocidad. Ahora, profesor, pero menos humedad, claro, es que lo que pasa es que como hay baja temperatura, la humedad que está en el aire, ¿qué va a pasar? Se va a congelar, ¿sí o no? Entonces, ese vendría a ser ¿qué cosa? Aire, aire seco. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? Es un aire seco. ¿Ya? ¿Lo tenemos ahí bien? ¿Sí? ¿Tenemos claro esto? Rápido para pasar. Confírmame, por favor. Ya, excelente. Gracias a los que están ahí respondiendo en el chat. Gracias, Sofi, Gabriel, Katy, si me están participando, Jonathan, lo máximo, Génesis. Gracias a todos los que están participando, Gracie. ¿Sí? Chicos, ahí que estar activos ahí también, ¿ya? Vamos a borrar entonces esta parte. Ya sabemos qué es el factor de la latitud y de qué forma va influenciando, pues, en la formación de ciertas características, ¿no? Muy bien, gracias. Keops, miren todos. Siguiente. Oceanidad. ¿Alguna vez ustedes en las mañanas han sentido un olor así tipo pescadito? Si estás en Lima, claro. O bueno, si tú vives por Chimbote, ¿no? Por ahí. Sí, ¿no? Ah, claro. Gabriel, que no has sentido nunca, Gabriel. ¿Que dónde vive Gabriel? Qué raro. Claro, bueno, al menos si están acá en Lima, a veces huele así, ¿sí o no? Y no, bueno, eso es un tipo de contaminación. Ah, ya, Gabriel dice, bueno, profe, mi olfato no es muy bueno. Ese, Gabriel. Bueno, Gabriel, hay que irse a revisar eso, ¿ah? Muy bien. Ahorita, ok, para las personas normales, vamos a ver que ese olorcito que viene pues desde el Callao, es por la harina de pescado, ¿no? Que están desembarcando. Pero ¿por qué comienzo con eso? Lo que pasa es que ese es un claro ejemplo de que los vientos o las brisas que vienen del mar son trasladados pues hasta la ciudad y vienen en gran velocidad. Esa brisa no solamente lleva eso, si ha podido traer pequeños fragmentos de esa harina de pescado, pues, que están cambiando o llevando la embarcación, están descargando. Si ha podido traer eso, imagínate qué va a hacer con la humedad del mar. ¿Lo va a traer también, sí o no? ¿Influye o no influye? Sí influye. Entonces, el factor de oceanidad implica eso, la influencia de estas masas acuosas sobre un lugar. Lima tiene factor de continentalidad o factor de oceanidad. En la parte más cercana es el factor de oceanidad. Podemos visualizarlo eso fácilmente, ¿no? Eh, a ver, si hay gran cantidad de neblina, la humedad que se encuentra aquí, por ejemplo, ayer creo que estábamos en 74% de humedad, o 75, 78%. ¿Qué cosa es la humedad? Son pequeñas gotitas de aguas que se encuentran suspendidas, ¿sí o no? Y el agua tiene una capacidad. ¿Cuál es la capacidad de agua? Que puede retener calor, ¿sí o no? Profesor, que sí, sí. Imagínate, pues, si tú cuando te pones a hervir el agua,
esa agua todavía lo mantiene caliente durante un tiempo, ¿sí o no? Y poco a poco lo empieza a liberar mediante que el vapor, ¿sí o no? El calor se empieza a liberar. Luego empieza a bajar su temperatura. Ya, ahora imagínate eso lo mismo en el océano. O en todo caso, imagínate en esa pequeña gotita de agua suspendida que se encuentra en el ambiente. Como es muy chiquito, es menos de 0,05, ¿ya? De diámetro, ¿sí? Un pesito chiquitito, que se encuentra suspendida y que lo respiramos también. ¿Mm? Es por eso que es bastante común que aquí en la parte costera, una de las enfermedades más comunes son aquellos que atacan a la vía respiratoria, la gripe, por ejemplo. Entonces, es bastante común, ¿por qué? Por la alta humedad que se encuentra esta zona, por el factor de oceanidad, el factor geográfico. Pero no solamente implica eso, no, vamos más allá. El hecho de que exista bastante humedad va a dar ciertas características propias en esta zona. Uno de ellos, la existencia de las lomas, la vegetación estacional, donde en invierno la humedad todavía aumenta más, con garúas, lloviznas, ¿no? Rocíos. Pero, ¿de qué otra manera también influye aquí? Claro, el cambio de temperatura entre el día y la noche. Por ejemplo, a las 6 de la mañana debería cambiar la temperatura de noche al inicio del día, pero cambia de forma rotunda, fuerte. No, ¿verdad? Es paulatino. Es más, en este momento está haciendo frío. ¿Pero por qué? Porque las gotitas de agua ya perdieron todo el calor, ya lo liberaron, ya lo perdieron. Entonces, durante el día, si hoy hubiera demasiado calor, el cielo estuviera despejado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que esas pequeñas gotitas de agua suspendidas recepcionen gran cantidad de calor, ¿sí o no? Y a recepcionar gran cantidad de calor, ¿qué es lo que va a ocurrir? El aire empieza a calentarse, sentimos bochorno, ¿verdad? Y en la noche no podemos tampoco dormir. Demasiado bochorno. ¿Por qué? Porque empiezan a liberar más todavía. Ahora, por eso que la diferencia de temperatura que va a existir entre el día y la noche no va a ser muy notorio, no va a ser mucho. También entre la sombra y la exposición solar. ¿Por qué? Porque hay bastante humedad que va a generar, digámoslo así, una estabilidad, ¿no? Entonces, ese es el factor de oceanidad. Los factores, aquellos lugares que se encuentran más cercanos de las grandes masas acuosas. El relieve. El relieve desde siempre ha formado pues un factor geográfico muy importante. Por ejemplo, cuando amanece el sol a las primeras horas, siempre los rayos solares, dependiendo de tu ubicación, va a iluminar una zona, ¿verdad? Las primeras zonas iluminadas se le conocen como solana y la sombra que se proyecta se le conoce como umbría. En este caso, si nosotros hablamos de el Perú, por ejemplo, el sol aparece por el este, aparentemente aparece por el este, donde la radiación solar va a llevar la parte del este de la cordillera de los Andes, ¿verdad? Entonces, esta primera parte de la mañana se llama solana, y la parte oculta, ya, es decir, para el lado occidental, se llama umbría, ¿no? Claro que durante el día empieza ya a cambiar de posición igual. Eso también influye una montaña, un relieve, un cerro, en la formación de ¿qué? De los vientos. Porque cuando vienen los vientos, cuando viene el viento bastante húmedo, con bastante cantidad de carga de agua, ¿no? Húmedo, gotitas de agua, se encuentra con una montaña, va a ir por el ras de la montaña, va a ascender, la montaña va a llevar ese aire húmedo hacia arriba. Pero cuando llega hacia arriba va a ocurrir algo. ¿Por qué? Porque esa humedad empieza a condensarse. Y al condensarse, ¿qué genera? Nubosidad. Entonces la humedad que tenía el aire lo empieza a perder. Y todo se va a quedar por un lado. Se condensa, se forma nube, precipitaciones en esa zona, pero el aire ya no tiene humedad y se vuelve un aire seco. Y cuando pasa,
es un aire seco que se ha calentado, un aire cálido y seco. Y en el otro lado era un aire húmedo y frío encima. ¿Te das cuenta? Cambia. Por eso un relieve influye en las características también de la formación de precipitaciones hasta de vegetación. Por eso tenemos la existencia de lomas, pues, en ciertos lugares de aquí, de Lima. La loma de la Chaila, una de las más conservadas, o la loma de Atiquipa, una de las más extensas en Arequipa, por ejemplo. Y como no mencionar la vegetación, uno de los entes reguladores más importantes que tiene pues el planeta, ¿no? Vamos a ver que la vegetación genera humedad y la humedad, pues, como bien sabemos, es un factor donde retiene calor y va liberando calor poco a poco, ¿no? Tenemos un ejemplo ahí, una zona con humedad donde refresca el ambiente, disminuye la temperatura, 32,9 grados aproximadamente en las paredes, por ejemplo. Y sin el factor de humedad, la temperatura va aumentando, pues, mucho más. Las corrientes marinas, claro, en el planeta tenemos corrientes cálidas y corrientes frías. Estas corrientes marinas son muy importantes porque son termorreguladores. Quiere decir que una corriente fría, como la corriente peruana, la que nosotros tenemos, nosotros nos ubicamos en un clima tropical. Nosotros deberíamos tener el clima de Venezuela, de Colombia, de Brasil, ¿no? De Surinam, de Guyana. Deberíamos tener un clima pues propio de nuestro lugar, de nuestra ubicación, un clima netamente tropical. Pero sin embargo no lo tenemos. ¿Por qué? Porque estamos influenciados por aquí por dos cosas importantes. Primero, una corriente fría que baña las costas peruanas, la corriente de Humboldt, ¿no? Y tenemos la existencia de ¿quién? De la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces tenemos ahí dos factores, ¿ya? Que van a determinar una variedad de climas en nuestro país y en el caso de la parte costera, la influencia de la corriente fría de Humboldt, ¿no? La corriente peruana. Tenemos así en el mundo que va a regular y va a determinar un tipo de clima. Como en Australia, por ejemplo, tenemos la gran corriente australiana. Mira, Australia se encuentra a latitudes menores. Entonces, por su ubicación latitudinal debería estar pues con temperaturas un poco más frías, ¿no? Oceanía, Nueva Zelanda. Debería tener temperaturas un poco más frías de aquellas cercanas al Ecuador. Sin embargo, no las tienen. Es más, en Australia todavía tenemos unos grandes bosques australianos. ¿Por qué? Porque una corriente cálida modificó el clima y permite la existencia de ese tipo de vegetación, de flora, de fauna, de clima que se ha desarrollado en esa zona. Entonces, eso es la importancia de las corrientes a nivel mundial, ¿no? Corrientes cálidas, corrientes frías, que determinan un tipo de clima en cierto sector del mundo. Cabe resaltar que por ahí tenemos a la corriente, una de las corrientes más importantes del planeta, que es la corriente Gulf Stream o la corriente del Golfo. Es una corriente, pues, que en parte de la parte del centro de América y se va hasta el norte de Europa, va por la parte de California, recorre toda la parte del Océano Atlántico, es una corriente cálida. ¿Y por qué le digo que es importante? Porque esta corriente cálida va a aumentar la temperatura para que puedan vivir pues casi la mayoría de los lugares que se encuentran en el norte de Europa, ¿no? Las penínsulas escandinavas, por ejemplo, ¿no? Va a pasar por el lado este de la isla de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda no. Sí, muy bien. De Islandia, perdón, de Islandia. Entonces, hasta aquí serían todos los factores geográficos. ¿Tenemos claro hasta ahí los factores geográficos? Sí. Recuerda que los factores geográficos hemos visto relieve, oceanidad, latitud, altitud, continentalidad. Acá habíamos visto esto, ¿no? Calor, corriente, ¿no? Continentalidad, altitud, latitud, oceanidad, relieve, vegetación y las corrientes marinas. ¿Ya?
Muy bien. Ahora vamos a ver lo que vendría a ser los elementos del tiempo. Cuando nosotros hablamos de los elementos del tiempo, ¿ya? Profe, un resumen de longitud, porfa, se me fue la señal. ¿De longitud? Ya, bueno. La longitud, ¿qué cosa es? A ver, antes de seguir, pues es una pregunta de su comunidad. La longitud, por si acaso, se considera al meridiano de Greenwich. La longitud, ¿qué cosa es? Es una medida angular que se toma como referencia, ¿a quién? Al meridiano de Greenwich. ¿Ya? Y está determinado ¿por quién? Por los meridianos. Recuerda que si yo me alejo del Greenwich, tengo más longitud. Si yo me acerco a Greenwich, tengo menor longitud. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? Ahora sí, mejor. Recuerda que Greenwich es 0 grados. Y recuerda, si un lugar tiene igual longitud, tiene igual meridiano, tiene igual uso horario y tiene igual hora. Como dato adicional. Muy bien. Muy bien. Listo. Continuamos. Elementos del tiempo. Listo. Cuando nosotros hablamos de los elementos del tiempo, chicos, tenemos 7, ¿ya? Algunas universidades consideran a 6 nada más. En este caso, vamos a considerar a 7, ¿ya? ¿Quiénes son? La radiación solar, la temperatura, la presión atmosférica, los vientos, la humedad, la nubosidad y la precipitación. ¿Cuáles son los instrumentos que se utiliza para cada uno de estos elementos? Muy bien. Para la radiación solar, consideramos dos cosas. Piranómetro vino en el examen, sí es cierto. Tenemos el heliómetro, el periliómetro, el heliógrafo para las horas de insolación, piranómetro o actinómetro. Ahí está. Para la temperatura, el instrumento que mide la temperatura, o bueno, ya lo conocemos, es el termómetro. Para la presión atmosférica, aquí tenemos al barómetro. Para los vientos, ¿qué tenemos? La veleta que va a medir la velocidad de los vientos y el anemoscopio, que es la parte de observación de los vientos. La humedad, que tenemos dos, al higrómetro y al psicómetro. Dos tipos de humedad, absoluta y relativa. Cuando hablamos de la nubosidad, de la forma de la nube, en qué altitud se forma, la observación de las nubes. Eso es con el instrumento del nefoscopio. La precipitación, tenemos el pluviómetro, ¿no? La precipitación, la cantidad de incidencia de lluvias que se van a presentar en un momento dado. Profesor, ¿qué cosa es la isolínea? La isolínea, lo que pasa es que cuando hablamos de radiación solar puede ocurrir que se presenta radiación solar acá, se presenta radiación solar acá, al mismo tiempo y con la misma intensidad. Entonces, esos puntos que se van a unir, puntos, una línea igual entre dos puntos de elementos de tiempo que se presentan en el mismo lugar, con la misma temperatura, con las mismas características, eso es una isolínea. Eso es una isoelia en el caso de radiación solar. Lo mismo pasa con la temperatura. Si por aquí un lugar tiene 15 grados, ¿ya? 15 grados de temperatura o 20 grados de temperatura, por acá 20 grados de temperatura, entonces se une una línea ya imaginaria, esos lugares que tienen igual temperatura en el mismo momento, todo eso, se le conoce como isoterma. Igual, la presión atmosférica, si estos dos lugares presentan características similares, se traza una línea
con respecto a la presión atmosférica en el mismo lugar, en el mismo tiempo, significa que se está midiendo con lo que es la isóbara. De igual manera pasa con los vientos, que se llama isótaca, con la humedad, isohidra, con la nubosidad, isonefa, y con la precipitación, que es la isonieta. ¿Sí? ¿Lo tenemos ahí? Ahora sí. Hablamos esto rapidísimo nada más, chicos, ¿ya? Porque en sí son pequeños datos, pero lo vamos a resumir así. La radiación solar, por ejemplo, ya sabemos que emite gran cantidad de energía, muy bien, con diferentes tipos de rayos. ¿La radiación solar se puede afectar? Claro. La atmósfera, el tiempo, el ángulo de incidencia, claro, en el ecuador, perpendicular, tangenciales en las zonas templadas y polares en las zonas pues, de los polos, ¿no? Menor temperatura. Entonces la radiación va a variar según la forma de la Tierra, según el ángulo de incidencia, según la exposición también, porque recuerda que se encuentra en movimiento de rotación, y según la transparencia de la atmósfera, claro. Mira, mira cómo está tu cielo ahorita. Mira cómo está tu cielo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está tu cielo? ¿Mm? A ver, por ahí. ¿Qué dice Katy? Profe, mi cielo está nublado. Claro, está nublado, ¿sí o no? Pero eso significa que, hey, no hay radiación solar, no hay energía solar, no está el sol. Sí está el sol. Pero ¿qué pasa? El hecho de que está nublado, ¿qué significa eso? Que la intensidad va a bajar, ¿sí o no? Y mira, pues, consecuencia, frío. Si cruzamos, si tú en este momento te vas al aeropuerto, chapas tu avión, cruzas esas nubes, por encima, ¿qué va a ser? Calor, alta, pues. Entonces, la transparencia de la atmósfera, la humedad, la neblina, ¿no? Todo eso va a variar, ¿ya? Radiación. La temperatura, también la temperatura recuerda que es un estado térmico. Entonces, este de acá se va a propagar a través de tres factores importantes, que vendría a ser a ver, profesor, pero la radiación no solo afecta a la atmósfera, sino también a nosotros mismos, e incluso si no nos cuidaremos, podríamos tener cáncer de piel por la radiación, claro. Pero recuerda que la radiación tenemos tipos, ¿no? Radiación ultravioleta también. La radiación ultravioleta es la que nos causa un mayor daño. Ahora, la radiación, tenemos tipos de radiación, ¿no? Con cómo se propaga esta energía, ¿no? Y sí, es verdad, pero la intensidad de esa radiación va a depender en dónde me ubique. Supongamos lo siguiente, Andrea, mira, imagínate, si tú te encuentras en un lugar donde hay huecos en la capa de ozono, por ejemplo, cercanos a la Antártida, o acá a Tierra de Fuego nada más en Chile, la radiación va a ser mucho mayor, ¿sí o no? ¿O qué pasaría si es que yo me voy a mayor altitud? A mayor altitud, ¿cómo vendría a ser la radiación? ¿Mayor o menor? Mayor. ¿Por qué? Porque me encuentro un poco más alejado de esta zona de húmeda, me encuentro más cerca. A mayor altitud, la temperatura de la radiación aumenta, ¿sí o no? La insolación aumenta, ¿sí o no? Entonces, vamos a ver ahí. No solo afecta a la atmósfera, no, pues claro, afecta a todo, definitivamente. Buen aporte, Andrea. La temperatura, como bien habíamos mencionado, es un estado térmico que se va a propagar de la siguiente manera. Radiación, que es la transmisión de calor a través del aire, ¿no? Lo que nosotros sentimos, ¿verdad? Cuando tú estás haciendo supongamos, tu fogata, con tus amigos, y de repente ahí colocas tu mano y sientes el calor, ¿sí o no? Y ahí esa radiación. Por convección, ¿no? Cuerpos gaseosos, vapor de agua, muy bien, cambia. Por conducción, cuando empieza a calentar un cuerpo de forma directa, contacto directo. La temperatura varía, ya nos hemos dado cuenta con eso de la temperatura, ¿sí o no? La temperatura varía, por ejemplo, por factor a la latitud, ya lo hemos mencionado. Altitud, ahorita, a mayor altitud va a haber más temperatura, menos temperatura, menos temperatura. Claro, ¿cómo yo puedo decir eso, profesor? Fácil, si tú te vas simplemente mira, una montaña, un nevado, la parte más glaciar donde se encuentra, en la punta, ¿sí o no? A mayor altitud, menos temperatura. A menor altitud, más temperatura. ¿Te das cuenta, sí o no? Hey,
Las estaciones también, claro, las estaciones tropicales, templadas, polares. La repartición de tierras y mares, claro. Cuidado, cuidado aquí. ¿La temperatura varía? Sí. Claro. ¿Dónde se va a calentar? A ver, ¿qué cosa se calienta más rápido? ¿Una piedra o el agua? ¿Cuál de los dos se calienta más rápido? ¿La piedra o el agua? La piedra, ¿sí o no? Ahora deduce. Imagínate que la piedra sea el continente y el agua el océano. ¿Quién se va a calentar más rápido? El continente. Muy bien. Y el agua se va a demorar. Pero como se demora, escucha, va a existir, mira, como se calienta más rápido el continente, por encima del continente la temperatura aumenta, ¿sí o no? Pero por encima del océano todavía está fría. Entonces existe un cambio de temperatura. Se originan las brisas. ¿Te das cuenta, sí o no? Porque la dirección del aire va a ir de un lugar a otro, del frío al calor. Ahora mira, en la noche, ¿quién se enfría más rápido? El continente. ¿Y quién ya está caliente? El mar. Y se va a demorar en enfriar. Cambio de temperatura. El viento cambia de dirección. ¿Te das cuenta, sí o no? ¿Te das cuenta? Por eso te dije el ejemplo de la piedrita y el agua. ¿Cuál se calienta más rápido? Ah, mira, ese es el factor. Con razón existe este tipo de brisas. Brisas continentales, brisas marítimas. ¿Mm? Ahí está la existencia. Entonces, podemos deducir lo siguiente. A mayor latitud, menor temperatura. A menor latitud, mayor temperatura. A mayor altitud, menor temperatura. A menor altitud, mayor temperatura. La presión atmosférica. Muy bien. El peso de la atmósfera sobre nuestro cuerpo. A mayor altitud, ¿hay más atmósfera sobre ti o menos atmósfera sobre ti? ¿Más atmósfera o menos atmósfera? Menos atmósfera, ¿sí o no? Claro, entonces la presión es menor. Claro. Y entonces, si yo me encuentro a menor altitud, más cercana todavía a la zona de las playas, por ejemplo, a los 0 metros bajo nivel medio, sobre el nivel medio del mar, tengo mayor masa de atmósfera sobre mí. Tengo mayor presión atmosférica. ¿Te das cuenta, sí o no? ¿Y esto varía? Sí. Con respecto a la latitud, claro, porque recuerda que la atmósfera varía en diferente espesor. Porque si se encuentra cercana al Ecuador, ¿qué tengo? 1000 kilómetros de espesor. Si me encuentro en la zona de los polos, 500 kilómetros de espesor. Entonces vamos a ver que la presión va a variar ahí también, ¿sí o no? Altitud ya lo hemos mencionado. Con la humedad también, claro. No es lo mismo hablar del aire húmedo, un aire con una gran cantidad de gotitas de agua suspendida, que un aire seco. ¿Cuál de los dos va a tener más presión? ¿O va a tener más peso? El aire con las gotitas, la humedad. Y el aire seco, bueno, pues más ligero. Entonces, diferencia de presión. Deducimos. A mayor temperatura, menor presión. A menor temperatura, mayor presión. A mayor altitud, menor presión. A menor altitud, mayor presión. Hablamos de la humedad. Preguntas. Esta pregunta de la humedad ha venido tanto en la vida real, ha venido en San Marcos, ha venido en Callao, hasta la UNI. Es una pregunta clásica. Debemos de considerar aquí varios aspectos diferentes, importantes. Entre ellos, tenemos la humedad absoluta y la humedad relativa. Debemos que enseñar qué cosa es la humedad. La humedad es el estado de vapor de agua, ¿no? Gotitas de agua suspendidas. Muy bien. Ahora, ¿y la humedad va a variar? Sí. Por la altitud, ya lo hemos visto. A mayor altitud va a haber más humedad o menos humedad. ¿Te acuerdas? ¿Qué habíamos dicho? A mayor altitud, más humedad o menos humedad. ¿Te acuerdas? ¿Qué cosa es? Responde. A mayor altitud, menos humedad o más humedad. A mayor altitud. Claro, menos humedad. Excelente. Ahora yo te pregunto, ¿a mayor latitud, más humedad o menos humedad?
latitud. Latitud, menos humedad, ¿te acuerdas? Porque mayor latitud, ¿dónde es? En la zona de los polos, ¿sí o no? Y si es en la zona de los polos, por ejemplo, si yo me ubico en la zona de los polos, ¿qué va a pasar con la humedad? Si hay baja temperatura. ¿Se va a congelar, sí o no? Entonces el aire, ¿cómo se vuelve? ¿Húmedo o seco? Seco, claro. Ahora, ¿la humedad también varía con las estaciones? Definitivamente. En invierno, ¿hay más humedad o menos humedad, por ejemplo? Más humedad, claro. Aquí en Lima, claro. Acá en Lima, ojo, a ojo, acá, por nuestras condiciones. Pero si hablamos en las zonas tropicales, va a ser más humedad en verano, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque genera más evaporación, ¿sí o no? Más evaporación, más condensación, más precipitación, más humedad. Ahora, pregunta de admisión. Humedad absoluta y humedad relativa. Debemos de considerar aquí, chicos, algo muy importante. Una humedad absoluta, ¿cuándo nosotros hablamos de humedad absoluta? Mira, escucha, de frente. Toda la humedad absoluta siempre se va a expresar por gramos por centímetros cúbicos. Y una humedad relativa siempre va a ser de forma porcentual. Vamos con los ejemplos. Supongamos que diga, ¿no? En un enunciado, ¿no? Te dice, ¿no? Según el enunciado responda, ¿no? Y dice, ¿no? Si en la ciudad, vamos así, ¿no? A ver, con Sofía. Sofía se va a Arequipa, a Chimbote, se va a Chimbote, en Ancash, de paseo, y se percata en un letrero que dice que la ciudad de Chimbote se ubica a o presenta en estos días 5 gramos por centímetros cúbicos más de humedad. La pregunta es, ¿qué tipo de humedad está observando Sofía? ¿La humedad relativa o la humedad absoluta? Si le ha dado un número exacto, es una humedad absoluta. ¿Y qué hubiera pasado si Nayeli, mirando el noticiero, observa y dice, ¿no? La ciudad de Lima ha presentado un 3% de humedad el día de ayer y hoy ha generado un incremento del 2% más de humedad. ¿Qué tipo de humedad sería? Relativa. Muy bien. Entonces, no se vayan a olvidar eso, chicos. La humedad tenemos dos tipos, humedad absoluta y una humedad relativa. La humedad absoluta siempre se va a expresar en gramos por centímetros cúbicos y lo que vendría a ser la humedad relativa siempre de forma porcentual. ¿Ok? ¿Listos? Está excelente, muy bien, Katy, Miguel y todos. Excelente por participar. Continuamos. Entonces, deducimos, a mayor altitud, menor humedad. A menor altitud, mayor humedad. Repito, a mayor altitud, menor humedad. A menor altitud, mayor humedad. Porque se encuentra más cercano de los 0 metros sobre el nivel medio del mar, pues, ¿no? A mayor latitud, en la zona de los polos, menor humedad. A menor latitud, cerca del Ecuador, más humedad. La radiación genera evaporación, genera mayor nubosidad, condensación, precipitaciones y todo eso, ¿no? Otro, a mayor temperatura, mayor humedad, genera evaporación, condensación. A menor temperatura, menor humedad. Todo lo contrario, ¿no? Muy bien, algunos términos interesantes que hemos encontrado con respecto a la humedad es evaporación, ya sabemos, ¿no? La condensación, evaporación. Transpiración, la pérdida de agua de las plantas en forma de vapor. Claro, ¿te acuerdas del ejemplo que habíamos visto sobre la vegetación? Sí, la vegetación entonces también transpira, claro, mediante sus hojitas, sus tallos.
y generan agua que se va a evaporar con la temperatura, ¿no? Generando humedad. Por eso tenemos que cerca de un árbol o gran vegetación vamos a ver el aire bastante humedecido, ¿no? Evapotranspiración, la pérdida de la humedad del suelo por evaporación directa y la transpiración de las plantas. Entonces, el suelo también, estamos hablando del suelo, no el suelo de cemento, no el suelo de asfalto, no. Estamos hablando del suelo de la tierra, ¿no? La tierra también, cuando genera la radiación, temperatura viene directamente, la energía solar empieza a calentar en la parte superficial y la humedad que se encuentra ahí, pues obvio, empieza a evaporarse, ¿no? Evaporarse, formar parte de la humedad, aumenta su temperatura, ¿no? Muy bien, ahora pasamos a la nubosidad. La nubosidad. Vamos a hablar de las nubes. Oye, cuando nosotros hablamos de las nubes, ¿ya? Vamos a tener aquí cuatro nubes principales, que son las nubes estratos, los cúmulos, los nimbos y los cirrus. Esta va a ser una clasificación realizada por Ludwig Hauer. Esta clasificación nos habla de las cuatro principales nubes que predominan en nuestro planeta. Claro, que más adelante la Organización Meteorológica Internacional, la OMI, gracias también a nuestro amigo, pues, Ralph Abercrombie y Lamarck, hace una clasificación de estas nubes derivado de Luke, va a hacer una clasificación en 10 tipos de nubes predominantes en nuestro planeta. Predominantes, ojo. Y adivina qué, una de esas nubes, y bastante extraña, que por cierto, es la que tenemos, ¿a dónde? Afuera de tu casa si te encuentras en Lima. Esa nubosidad blanquecina que tú puedes observar, hey, ¿ese quién es? Es la nube más baja que hay en el planeta. Es la nube más baja que hay en el planeta. Oye, si tú te vas a Chosica ya pasaste esa nube. Así debajo es. Solo que nosotros somos tan pequeños que aparentemente pues estuviera muy alto, ¿no? Pero en realidad es la más baja. Y se llama las nubes estratos. ¿Cuál es la característica de esa nube estrato? Primero, te pregunto, ¿la nube estrato genera lluvia? No, ¿verdad? No, no. Pero sí genera un tipo de precipitación, precipitaciones ligeras. ¿Qué tipo de precipitación generan las nubes estratos? Tu nube estrato, mi nube estrato, nuestra nube estrato. ¿Qué tipo de nube? ¿Qué tipo de precipitación? ¿Mm? ¿Nada? Muy bien, garúas, lloviznas, excelente, garúas, lloviznas, rocíos. En Moquegua, en Tacna, tú sabes, se le conoce como Camanchaca. Camanchaca se le conoce a las garúas, a las lloviznas, ¿sí? Garúas, lloviznas, camanchacas. Muy bien. Y nuestra nubecita está compuesto, pues, por gotitas de agua suspendidas, pero que no llegan a una altitud, porque ¿qué pasaría si nuestra nube, estrato, llegara a ascender un poquito más? Si asciende un poco más, las gotitas suspendidas que se encuentran formadas se vuelven unas gotas normales y empieza la lluvia como tal. Pero como no se presenta eso debido a otros factores que vendría a ser la corriente de Humboldt, que son vientos fríos que evitan que esta nube llegue a ascender un poquito más, entonces se mantiene y nos trae como consecuencia un ambiente regulador. Estabilidad atmosférica, ¿sí? Las nubes estratos nos trae estabilidad atmosférica. ¿Y cuando nosotros hablamos de estabilidad atmosférica? Que no se siente tanto ese cambio de las estaciones, por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando viene otoño, nosotros sentimos ese cambio de otoño, ¿no, verdad? Primavera, en otoño acaso se caen las plantitas, todo así, todo, en esta zona, no, ¿verdad? Primavera, ¿cómo te imaginas la primavera? Ah, todo verdoso, nacen, revientan eclosionan los huevitos, nacen todo bonito, ¿sí o no? ¿Así es acá? No, tampoco, ¿verdad? No, qué triste, ¿sí o no? Ahí está, pues. Y por ahí dice, no, qué pena, ¿no? Pero sin embargo, hey,
aunque no lo creas, te genera cierta estabilidad. Por eso prácticamente es como si nosotros sintiéramos solamente, profesor, verano, invierno. No sentimos esos cambios con las otras estaciones, ¿sí o no? Pero eso tenemos que agradecer a esta nueva estrato, que nos genera cierta estabilidad, ¿sí? Muy bien. Siguiente. Tenemos ahí a 3 niveles, 10 tipos de nubes, 10 tipos de nubes. Tenemos las nubes bajas, low level. Tenemos a las nubes estratos, que es la más baja. De ahí le sigue el nimbus estratos. De ahí tenemos al cumulus, que predominan la región andina normalmente, los nimbus estratos, los cúmulos, y los cúmulos nimbos, que estas nubes predominan, por ejemplo, en la Amazonía, ¿no? Y son enormes, son grandes, parecen algodón de azúcar. No sé si alguna vez has comido algodón de azúcar. Ahí está la imagen, como el cúmulo nimbus, así son enormes. Si tú eres de la Amazonía, debes de conocer este tipo de nubes, porque ese tipo de nubes o los cúmulos, estratoscúmulos, vienen, son nubes cargadas. Tú estás en la Amazonía de lo más tranquilo, viene esta nube, precipitación fuerte y luego se va, desaparece. Y los cumulonimbus, pues claro, precipitaciones constantes, lluvias fuertes. En la Amazonía es diferente, pues, ¿no? Las nubes medias tenemos a los altos cúmulos y los altos estratos. Y en las nubes altas tenemos a los cirros estratos, a los cirros cúmulos, pero tenemos a la nube más alta de todas, que son los cirros. Y estos cirros es como si estuvieran prácticamente desapareciendo en la parte alta, ¿no? Tú puedes observar a las nubes y por ahí probablemente puedes observar una nube cirro que como si estuviera desapareciendo, son las nubes más altas. ¿Y cuál es el detalle? Es que de todas las nubes, los cirros no generan precipitaciones. Están compuestos por cristales de hielo, ¿no? Están compuestos por cristales de hielo, ¿no? Y suspendidos, claro, ¿no? Que poco a poco se empiezan a desvanecer. Precipitaciones. Cuando nosotros hablamos de las precipitaciones, tenemos precipitaciones líquidas y precipitaciones sólidas. Las precipitaciones líquidas, obvio pues, lluvias, chubascos, lloviznas, garúas, rocíos, los rocíos también. Profe, ¿pero qué diferencia existe entre una llovizna y un rocío? Lo que pasa es que las lloviznas son pequeñas gotitas de agua, bueno, pues que van a caer ligeramente, más pequeñas que una gota, ¿no? De forma inclinada. Y los rocíos son mucho más pequeños, pero que van a acompañar el viento, acompañado del viento, ¿sí? Vienen acompañados del viento. Los chubascos, lluvias fuertes, momentáneos, ¿ya? Y en la parte de precipitaciones sólidas tenemos a la cascarrina. A la cascarrina se le conoce como el granizo, ¿no? Que son gotitas de agua que han superado, pues bueno, que han estado de líquido en su estado gaseoso y han pasado por el cambio de temperatura muy rápido, muy frío, ya, en estado sólido, y que van a precipitarse, ¿no? De 20 a 5 milímetros, ¿no? También la existencia de nieve, ¿ya? Las nevadas, y en algunos casos, ¿no? El pedrisco, más de 5 milímetros. Entonces, eso con respecto a las precipitaciones. Ahora, las precipitaciones, tenemos pues algunas orográficas que ya hemos mencionado, aquellas precipitaciones que se van a formar gracias a la existencia de un relieve. En el ejemplo que habíamos mencionado al inicio, cuando viene este aire húmedo, va a ser obligado por el relieve. Como viene a gran velocidad, este aire va a ir por la superficie de la Tierra. Pero por ahí si se encuentra con una montaña, un relieve, va a obligar a ascenderlo. Y al ascender, ¿qué va a pasar con la humedad? Se va a condensar, va a perder el aire toda su humedad, o forma una nubosidad, genera precipitaciones, y ahí tenemos por causa orográfica, ¿no? Las precipitaciones de montaña que se va a originar por el ascenso del aire húmedo. Los vientos frontales
Acuérdate, frontal, choque, choque de vientos. ¿Qué tipo de vientos? Cálidos y fríos. Entonces, si los vientos son frontales, se van a enfrentar. ¿Quién se enfrenta? Opuestos, cálidos y fríos. Pero ¿cómo se van a enfrentar esto? Vamos a tener los frentes cálidos. ¿Cuándo? A ver, ¿cuál es más pesado? ¿Un aire frío o un aire cálido? Ya habíamos mencionado, un aire frío, siendo más peso por la humedad. Un aire cálido menos frío, más ligero. Por lo tanto, si dos corrientes de aire se encuentran en la misma dirección, uno va a ir a mayor velocidad. En este caso, ¿quién? La corriente de aire cálido, porque va a tener menos peso. ¿Pero va a reemplazar, va a empujar al aire frío? No, porque tiene más peso. Entonces, cuando se encuentran en una misma dirección, el aire cálido va a ir por encima del aire frío, porque el aire frío tiene más peso, obligando al aire cálido a ascender. Y en el momento que va a ascender, va a ir formando ¿qué cosa? Se va a ir condensando. Y al condensarse, nubosidad, se carga y vienen las precipitaciones. Frentes cálidos. Y en frentes fríos es cuando las corrientes se van a chocar de frente, ¿ya? Va a haber un encuentro entre el aire frío y el aire caliente. Cuando el aire frío y el aire caliente se encuentran, te pregunto, ¿quién va a ir por debajo y quién va a ir por encima? Siempre el aire frío, porque es un aire más pesado, más húmedo, ¿sí o no? Entonces, como ese aire más húmedo va a ir por la parte de abajo, obligando al aire cálido, ¿ya? A ascender, ¿no? Pero es un aire cálido también con húmedo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Que la poca humedad que presenta o la humedad que presenta este aire cálido, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a condensar, se va a evaporar, va a formar nubosidad y va a generar lluvias intensas, ¿no? O los cumulonimbus. Muy bien. Tenemos los adventivos, donde la radiación solar llega, empieza a calentar el suelo, genera un aire cargado, la nubosidad se empieza a cargar, continúa el proceso de ascenso, se condensa, se forma la nubosidad y se forma, ¿qué cosa? Las precipitaciones. Pero estamos hablando de eso cuando la influencia de estas precipitaciones se van a dar en un lugar determinado. Las lloviznas en Lima, por ejemplo, no dice, ¿no? Las lluvias, las precipitaciones de tipo adventivas se generan por enfriarse rápidamente una masa de aire debido a la influencia de una masa de aire o por efecto de la corriente fría, en este caso de la corriente de Humboldt. En Lima, las lloviznas en Lima se condensan de baja altura, formando nubes estratos, ocasionando la frialdad del mar peruano. Esto podría ser una pregunta de examen de admisión, ¿eh? Esto puede ser una pregunta de examen de admisión. Por ejemplo, la pregunta puede ser así, ¿no? En la ciudad de Lima, la condensación de las nubes que se presentan a baja altitud, ocasionados por la frialdad del mar peruano, presenta un tipo de precipitación ligero, como garúas, lloviznas y rocíos. Pregunta, ¿qué tipo de precipitación serían las lloviznas en Lima? La respuesta sería de tipo adventivas, por enfriarse rápidamente. ¿Ya? Por enfriarse rápidamente. Las ciclónicas, las precipitaciones ciclónicas. Claro, acá debemos de recordar que existen dos cosas importantes. Los vientos ciclónicos se dividen en dos, en ciclón y anticiclón. Ciclón y anticiclón. Los ciclones son unas zonas de alta presión. Entonces, el aire que se va a desarrollar ahí, una zona de alta presión, es para abajo, anticiclónicos. Anticiclónicos, una zona de alta presión. Y los ciclónicos van a formar, ¿qué cosa? Unas zonas de baja presión. Entonces el aire empieza a ascender. Cuando hablamos de los ciclónicos,
va a haber mayor temperatura. Si hay mayor temperatura, el aire asciende. Y cuando asciende, no solamente es el viento, sino también es toda la humedad. La humedad asciende, el viento lleva la humedad a mayor altitud. ¿Y qué es lo que ocurre cuando lleva a mayor altitud? Se empieza a condensar. Y si se condensa, empiezan las precipitaciones. Y listo. Convectivas. Los rayos del sol calientan la superficie de la Tierra. Esta de acá genera ¿qué cosa? Genera humedad. Se vuelve más ligero, aumenta más la temperatura y asciende rápidamente, de forma violenta, desde el suelo hasta la parte de la atmósfera. Generando ¿qué cosa? Nubes, pero nubes bien cargadas, nubes nimbos, nubes cúmulos. Se enfría rápidamente y genera ¿qué cosa? Precipitaciones cortas. Esta nubosidad entonces, que nace desde el suelo por evaporación rápida, se carga, condensa, lluvia y desaparece. Cúmulos. Vientos. Cuando nosotros hablamos de los vientos, tenemos vientos, tres vientos importantes: vientos planetarios, vientos continentales y vientos locales. Ahora, los vientos se van a producir por diferencia de presiones, pero para eso tenemos que ver las tres leyes importantes. La primera ley, la ley de Buys-Ballot. ¿Qué nos dice? Esta ley nos explica cómo se originan los vientos, y los vientos se originan por diferencia de presiones. Quiere decir que si una zona tiene baja presión y otra zona tiene mayor presión, eso permite que la zona de mayor presión busque a la zona de baja presión. Y al momento que se mueve el aire, se desplaza el aire, a eso se le conoce, el desplazamiento del aire se le conoce con el nombre de viento. La segunda ley de Stephenson nos explica la velocidad de los vientos. Nos dice que a mayor sea la diferencia de presiones, mayor va a ser el desplazamiento del aire, es decir, mayor velocidad del viento. Así es eso. Pero tenemos uno más, la ley de Ferrel. Y la ley de Ferrel nos encuentra pues relacionada con la desviación de los vientos. Y eso nos hace recordar a alguien, ¿sí?, al famoso efecto Coriolis. Y terminamos con este esquema, esta clasificación de los vientos que habíamos mencionado. La clasificación de los vientos: tenemos los vientos planetarios, los vientos alisios, que predominan en las zonas tropicales, los vientos contralisios, que predominan en las zonas templadas, y los vientos circumpolares, que predominan en la zona de los polos. Por otro lado, tenemos los vientos continentales o regionales, que tenemos las brisas, que también hemos mencionado cómo se origina la brisa. ¿Te acuerdas cuando te hice el ejemplo de la roca y el agua? La diferencia de presiones, la diferencia de temperatura permite el traslado del aire, el desplazamiento del aire o del viento. Los monzones, que solamente se van a dar al sur de Asia, y los ciclones, que habíamos mencionado que existen dos tipos de ciclones: un ciclón y un anticiclón, ¿verdad? Y los vientos locales que solo se van a ocurrir ¿en dónde? Van a ocurrir solo en un lugar determinado. Esos son los vientos locales. Muy bien, chicos. Entonces, aquí tenemos los factores del clima. Muy bien, chicos. Entonces, esto ha sido tiempo y clima. Hemos mencionado clima, los factores cósmicos, los factores geográficos y los elementos del tiempo. ¿Ya? Del clima, los elementos del tiempo atmosférico: radiación solar, temperatura, presión atmosférica, humedad, los vientos, ¿no? Los vientos y las precipitaciones. Muy bien, chicos, hasta ahí terminamos. Mi nombre es Jaime Purka. Esto es el curso de geografía. Espero que hayas entendido. Lo hemos hecho bien detallado. Hemos hablado con ejemplos, hemos mencionado cada uno de esos bien detallado. Espero que lo hayas aprovechado en su totalidad. Muchas gracias, chicos. Cuídense mucho y sigan repasando, por favor. Y ya estaremos conversando la siguiente semana.
Cuídense mucho. Hasta ahí terminamos.